Corriendo más allá del jefe del calabozo, Cyrus estaba encantado de lo bien que había ido todo. Literalmente quedaban unos 12 metros para el antídoto, así que la misión estaba casi completa. Ney cubrió el corte con su capa y resintió el hecho de que personas sucias se atrevieran a posar sus ojos en la sangre del dios demonio, así que gritó fuerte que nadie se atreviera a acercarse al altar. Ahora toda su atención estaba en Cyrus, y no prestaba absolutamente ninguna atención a otras personas. Esta era la oportunidad perfecta, y Terra no iba a quedarse de brazos cruzados y, junto con Bella, se apresuraron a atacar al enemigo. Terra identificó con precisión la debilidad del jefe y luego intentó golpear rápidamente, tratando de no perder una gran oportunidad. Pero este truco no era bueno contra Ney. La gente normal ni siquiera era rival para él y no podía tomarlo por sorpresa ni siquiera por la espalda. Sus movimientos eran precisos y afilados, lo que le ayudaba a mantener su cabeza sobre sus hombros. Gracias al hecho de que tenía varias pares de manos, no tenía problema en sostener simultáneamente la capa alrededor de su pecho y sostener las armas de los hombres atacantes que no entendían cómo podía suceder eso. ¿Y qué estaba escondiendo Ney bajo su capa? ¿Qué tipo de arma horrible era? A pesar de los intentos de su amigo de distraer al jefe, el jefe aún logró usar su mano libre para tomar a Cyrus y apuntarlo con su dedo. El dedo del jefe brillaba con un color dorado, reuniendo energía demoníaca en un solo punto. Consideraba a los humanos como nada más que cucarachas que corrían rápidamente y lo molestaban mucho. Sin embargo, Bella no podía permitir que tomaran tales acciones contra nuestro héroe e hizo otro intento desesperado por herir al demonio. Acumulando toda su fuerza, ella y Terra plantaron sus pies en el suelo, tratando de infligir al menos un mínimo de daño, para sacudir su brazo de hechizo y salvar a Cyrus. Solo a través de su trabajo coordinado lograron derribar al jefe, después de lo cual Ney perdió el equilibrio y no pudo apuntar claramente su disparo caído en ninguna parte. Debido a esto, el ataque no logró alcanzar a Cyrus, lo que sorprendió al propio jefe del calabozo. No esperaba que un montón de héroes débiles pudieran hacer algo para detenerlo. Un rayo de luz dorada acompañado de una explosión escarlata golpeó la roca justo frente al rostro del protagonista, haciendo que se detuviera por un segundo. Después del ataque, cambió su rumbo y saltó un poco hacia un lado, reanudando su movimiento hacia el altar. Anticipando su victoria, Cyrus se estiró hacia el antídoto al sonido abrumador de explosiones estallando, sonriendo de oreja a oreja y soñando con un futuro pacífico. Solo unos pocos metros lo separaban de su objetivo, así que ni siquiera permitió pensamientos de fracaso, excepto que había olvidado, o nunca supo, que el altar estaba rodeado por un hechizo protector especial creado con un pentagrama alrededor del altar. Mirando el círculo brillante, sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió en muda pregunta. Sin embargo, ya no podía detenerse. Era demasiado tarde. Con solo tocar la pared invisible que creaba el hechizo fue suficiente para que sintiera toda la fuerza del poder invertido en él. La onda protectora que emanaba desde el centro del pentagrama hasta la periferia sacudió todo el calabozo con un poder aterrador. Cyrus voló hacia atrás contra la roca en el mismo momento, seguido de un sonido tronador acompañado del tintineo del metal de la armadura que caía. Como era de esperar, el hechizo del círculo fue lanzado por Ney mismo, así que nadie se sorprendió de que la onda de choque pudiera alcanzar una fuerza tan intimidante. Sosteniendo las espadas apuntadas hacia él, el jefe juró que mientras estuviera vivo, ninguna criatura viviente sería capaz de entrar en su calabozo y escapar con vida. ¿Cómo podían esperar robar la sangre del dios demonio? Por supuesto, era irrealmente estúpido simplemente correr hacia adelante y tratar de agarrar la sangre del diablo, así que mientras trataba de levantarse de rodillas, nuestro héroe se rió de su intento tonto de tomar el antídoto. Estaba convencido de una sola cosa. Para obtener la poción, tenía que matar a Ney. Con su objetivo y resultado final decididos, Cyrus estaba listo para lanzarse de nuevo al ataque, pero un suave susurro desde una grieta en la roca detrás de él llamó su atención. Miró hacia la oscuridad y se sorprendió al ver lo que había allí, o más bien quién estaba allí. Mientras tanto, el jefe del calabozo se había enfadado de verdad. Apartó a Bella y Terra y dijo que había sido un gran error que entraran en sus cámaras y que estaban sobreestimando sus habilidades. Así que después de un tremendo golpe, los héroes volaron hacia un lado, luchando por sostener sus armas hasta el final. Mientras luchaban, arriesgando sus vidas, Cyrus reconoció a la criatura que estaba sentada en la grieta. Fue extremadamente inesperado ver allí a Satchel, la misma que recientemente lo había escapado de la escena de su última batalla. Su ropa estaba hecha jirones y mechones de cabello caían de su larga trenza. La demonia temblaba violentamente después de que el jefe casi la matara finalmente, así que mordiéndose los dedos, le rogaba que no revelara su escondite.
Hasta ahora, no entendía quién la había llevado a ese estado, y Satchel seguía temblando de miedo y suplicando por clemencia. Al mismo tiempo, Ney divagaba sobre cómo su sacrificio tenía que ser presentado con calma, lo que lo obligaba a tener que matar a esas molestas chinches. Solo por su propia voluntad podrían salir y regresar nuevamente a su ciudad con vida, pero él no era tan magnánimo y de todos modos los habría acabado a todos. Además, ya habían tenido suficiente de él. Ahora solo un sacrificio humano podía apaciguar su ira, así que no iba a ser indulgente con la gente molesta, como siempre lo había sido. Sintiendo sus intenciones asesinas, nuestro héroe se volvió instantáneamente hacia el jefe, quien representaba una amenaza mortal para sus compañeros. Después de eso, rebuscó en sus bolsillos, que estaban cuidadosamente ubicados en la armadura y sacó el hongo necesario en ese momento. Dejando el hongo con el que el capitán mercenario Sirius se había envenenado recientemente al principio de la grieta, se dirigió hacia la poción, elaborando una nueva estrategia en el camino. Mientras tanto, Satchel estaba extremadamente sorprendida de que Sirius le hubiera dejado el hongo Col, que estaba destinado a restaurar su energía. ¿Realmente quería ayudarla después de todo? Mirando hacia la espalda de nuestro héroe, quien gritó a Bella en peligro que tuviera cuidado, Satchel extendió la mano para tomar el hongo. Segura de que Ney no la miraría. Extendió la mano desde su escondite y recogió el hongo morado. Al morder la tapa del hongo, Satchel sintió algo de alivio y un torrente de energía, y su cuerpo herido comenzó a sanar. Lágrimas por su amabilidad, finalmente se enamoró de Sirius por ayudarla. Aunque lo intimidaba y trataba de matarlo, él aún se compadecía de ella y le tendía una mano cuando lo necesitaba. Sin embargo, mientras ella estaba sentada a salvo, el protagonista continuaba su asalto al jefe que guardaba el antídoto y mientras corría, su sistema se activaba. Decía claramente que para desbloquear las armas necesarias, se debían cumplir ciertas condiciones y elegir una de las cartas. Sin saberlo, una docena de cartas con contenido bloqueado comenzaron a rodearlo. Un signo de interrogación le impedía mirar los datos, así que tenía que confiar en la intuición y la suerte para elegir un arma. Mientras tanto, Ney se acercaba cada vez más a Bella, mientras Terra intentaba cubrirla y bloquear el golpe. Resultó que Bella ya no podía apoyarse en su pie, porque todos los huesos de su pie se habían vuelto a fracturar, así que estaba ofreciendo salvarlo solo en lugar de arrastrar un peso muerto en su espalda. Quedaban segundos para su muerte juntos, lo que hizo que nuestro héroe comenzara a ponerse cada vez más nervioso. Sus nervios estaban tan tensos como cuerdas porque era necesario salvar a sus amigos y el molesto sistema ofrecía escuchar sus tonterías sobre la elección de armas. Descartando toda la información instructiva, Sirius hizo clic en la primera carta que le llegó a la mano. La carta azul se convirtió instantáneamente en un objeto tangible y sorprendió a nuestro héroe al emitir una cálida luz roja y tirar fuertemente de su mano hacia abajo. Ahora probablemente podría herir fácilmente al jefe con su nueva espada, cuya hoja brillaba con luces que iluminaban la cueva. Esta arma resultó ser la espada divina de la ropa explosiva. Al darse cuenta de que las posibilidades de victoria mejoraban, Sirius saltó, tratando de golpear tan fuerte como pudo bajo la fuerza de la gravedad. Sus ojos ardían de ira y palabras salían de su boca. Levantando su espada sobre su cabeza, le gritó a Ney que probara su nueva arma y atacó con todas sus fuerzas. Realizando un golpe increíblemente rápido que dejó una estela de color rojo, el protagonista esperaba con todo su corazón poner fin a la pelea aquí y ahora. Sin embargo, no fue suficiente para llamarlo un ataque decente. Otra burla. Deteniendo la hoja con su mano desnuda, el jefe simplemente se rió de sus amenazas. Sirius demostró ser demasiado confiado, así que Ney ni siquiera se molestó en quedarse en un lugar. Sirius se había engañado con falsas esperanzas de su fuerza y armas mientras corría en ayuda de su amigo. Una sonrisa ahora apareció en el rostro del jefe. Estaba completamente satisfecho de haber engañado a este hombre impudente. Aún riendo, elogió a nuestro héroe por caer en la trampa de destruir a Belly y Terra. Lo único que le interesaba a Ney era Sirius, a quien llamaba un hombre cucaracha rápido y molesto. Balanceando su brazo hacia él, deseaba ver cómo este insecto se escondería de sus golpes ahora y comenzó a reír más y más fuerte, mostrando una sonrisa llena de colmillos. Excepto que Sirius no estaba de acuerdo con su decisión. Se podía leer confianza e ira en su mirada. No podía permitirse que algún jefe demoníaco empezara a subestimarlo y pensara que él se escondería por su causa, así que le arrebató el arma de la mano. Con esta acción logró hacer un corte, que sin embargo no le causó ningún dolor a Ney. Burlándose de él, el jefe explicó que incluso si lo intentara con todas sus fuerzas, solo sería capaz de arañar su piel, lo que ni siquiera sangraría. Esta era una gran diferencia entre humanos y demonios, así que siempre tenían unas bajo la manga.
Por supuesto que estaba orgulloso de su existencia y se elevaba oprimiendo a criaturas estúpidas y débiles, pero en esta situación, Ney mismo estaba demasiado confiado. Resultó que esta espada tenía un efecto retardado, así que justo como su nombre, espada divina de la ropa explosiva, sugiere después de recibir el golpe, la ropa del jefe se hizo añicos en pedazos. Cubriéndose el pecho con partes de tela, el demonio comenzó a mirar su cuerpo desnudo, donde más o menos intacta quedaba solo la parte inferior de su ropa. Fue entonces cuando quedó claro que el jefe de Ney no era un demonio en absoluto, sino una demonia. Ruborizándose por la situación incómoda, el jefe no entendía dónde había ido su ropa y temblaba por la brisa fría que le recorría la espalda. Nadie esperaba que Ney fuera una demonia que ocultaba la forma de su cuerpo bajo su ropa ancha. Una bella ruborizada continuaba mirando confundida mientras Tara preguntaba con indignación a Cyrus dónde había llevado la ropa de la demonia y para qué lo había hecho. Sin embargo, nuestro protagonista estaba igual de confundido por la situación que sus amigos y no sabía qué decir. Pero al darse cuenta de la importancia de la batalla, intentó mantener su mente sobria hasta el final. Fue entonces cuando el sistema le informó de las habilidades del arma. La espada divina hacía explotar la ropa de los enemigos golpeados por el golpe y cuando quedaban expuestos, se activaba una técnica especial llamada llegada de la espada santa. Naturalmente, después de un truco sucio y barato como ese, la demonia se enfureció aún más y amenazó con matarlo de las maneras más sofisticadas que existen. Pero solo por una parte del trapo rasgado, Ney se alimentaba de esquivar a Cyrus, quien la atacaba implacablemente desde múltiples direcciones. Una y otra vez, esquivaba la hoja de la espada que intentaba rozar su piel gris desnuda. Sin embargo, ella era rápida, muy rápida. Corriendo tras el demonio, nuestro héroe seguía pensando en formas de golpearla más duro. El primer ataque solo le dio en la palma, pero la ropa que llevaba ya había explotado. Eso solo significaba una cosa. Necesitaba golpearle las piernas y luego la fuerza de la espada destruiría el dobladillo del hábito, limitando por completo sus movimientos. Tal como estaba, entonces simplemente sería incapaz de luchar. Solo un toque del arma podría afectar el resultado de la batalla, así que estaba decidido a ganar. La debilidad de su oponente era ahora obvia. Con una sonrisa burlona en su rostro, Cyrus se preparó para acercarse al jefe y activar la habilidad de matar al instante. No habría manera de esquivarlo, así que seguramente caería bajo el ataque. Mientras tanto, la ventana de estado advertía que el poder mágico actual del protagonista solo era suficiente para activar la habilidad secreta de la espada 6 veces con un intervalo de recuperación de 10 segundos. Al capturar a un nuevo enemigo, esta habilidad podía activarse directamente una vez más. Después de esta información, Cyrus se preguntaba sobre la utilidad de su espada. Le parecía demasiado inútil en esta situación, pero se negaba a cancelar el uso de la habilidad según la sugerencia del sistema. Aunque fuera incómodo de usar y tuviera un número limitado de usos, no quería renunciar a ella. Era poco probable que le dieran el derecho de elegir cualquier arma en el futuro. Aunque a regañadientes, tendría que luchar con ella. Apresurándose hacia adelante, activó su habilidad de matar al instante y comenzó a acercarse a Ney. Solo el dobladillo de la prenda, que ahora se asemejaba a una falda que la demonia tenía que sostener en sus manos, le impedía alcanzar su objetivo, por lo que estaba sujeto a una destrucción completa. Solo un golpe la hizo saltar, evitando el ataque, y la espada roja viajó casi hasta el suelo. Mientras ella estuviera en el aire, era una oportunidad perfecta para atacar, así que rugió hacia ella de nuevo. Ney no entendía por qué seguía atacando sus piernas, pero después de pensarlo un poco, rápidamente encontró la respuesta a su pregunta. Dado que la parte superior estaba hecha jirones, era probable que quisiera destruir también la parte inferior de su túnica. Con un solo movimiento de espada podría dejarla desnuda, así que Ney no iba a dejar que ni siquiera la golpeara. Levantando su pierna en la rodilla, llamó a nuestro héroe un asqueroso desecho, luego comenzó a contraatacar. Lo golpeó en la nariz con el talón, haciéndole sentir el crujido de huesos rotos. Cyrus voló lejos de ella como una pelota de fútbol, pero ella no soltó su espada. Para no volar de nuevo contra la roca, el protagonista trató de agruparse y clavó su espada en el suelo y se alejó unos metros, produciendo un desagradable chirrido. La roca bajo la acción de la hoja se agrietó, revelando una larga huella superficial que apareció después de su intento de romperla. Como era de esperar, su nariz comenzó a doler ferozmente, y luego la sangre brotó, haciéndole saber que el puente de su nariz seguramente estaba roto. Era lo suficientemente doloroso, pero en comparación con el dolor insoportable de un ataque tóxico, era soportable. Después de limpiarse la sangre de la cara, Cyrus volvió a atacar al jefe, con las manos ocupadas sujetando el resto de su ropa. Ney podía ver claramente que él seguía atacándola, pero como su plan ya había sido revelado,
levantó una de sus manos y señaló hacia adelante, preparando su devastador hechizo. Nuestro héroe estaba justo frente a ella, así que era casi imposible esquivarlo. Unos segundos lo separaban del toque del ataque, así que ambos estaban tensos. Tan sorprendente como pueda sonar, Cyrus logró esquivar su rayo mortal, que destruía todo lo que tocaba. Sus posibilidades de un golpe exitoso aumentaron dramáticamente. Este era un buen momento para activar la habilidad de la espada, ya que estaba lo suficientemente cerca. Habían pasado exactamente 10 segundos desde que fue retrocedido, así que era necesario probar su suerte. El jefe estaba sorprendido de que lograra evitar el ataque, así que incluso dudó un poco, pero como su hechizo requería una recarga, su existencia estaba amenazada. Un rápido movimiento de espada casi tocó sus rodillas, lo que la hizo saltar de su asiento de inmediato en un intento de esquivar. Sin embargo, no pudo lograrlo porque Cyrus necesitaba el antídoto, así que no tenía intención de retroceder. Debido a su ira y terquedad, el siguiente ataque aún la atrapó. El protagonista se dio cuenta por sí mismo cuando sintió resistencia en la punta de la hoja de la espada, y después de que el golpe terminó, también vio la sangre verde que corría por ella. Mirándola, esperaba que su plan tuviera éxito, porque había puesto todos sus ataques en este golpe. Resultó que el jefe ni siquiera se movió, sonriendo astutamente. Ni siquiera pensó en escapar y recibió calmadamente el golpe. Si ella temía ser expuesta, desde hacía mucho tiempo había aumentado la distancia entre ellos. Esta vez, Ney levantó los dos dedos superiores que de inmediato brillaron de amarillo, preparándose para atacar. Solo la velocidad lo salvó, y si no fuera por ella, Cyrus habría sido reducido a cenizas hace mucho tiempo. En ese mismo momento, sus ojos crecieron más grandes que nunca mientras la miraba fijamente. Un rayo ya más amplio se dirigía en su dirección, haciendo que nuestro héroe saltara hacia atrás en un intento de mantenerse con vida. Ahora tenía que esquivar la magia de Ney, que ni siquiera le daba un respiro, haciéndolo sudar mucho. En un intento de reactivar su habilidad, el sistema se negó a Cyrus, recordándole que estaba en recarga. Mientras tanto, el siguiente ataque no se hizo esperar, así que el protagonista comenzó a activar frenéticamente la habilidad en un intento de repeler el rayo, pero el odiado sistema seguía negándose a usarlo. Esos 10 segundos parecían un periodo de tiempo bastante corto, pero durante la lucha por la vida, esos 10 segundos duraron para siempre. En un momento tan difícil, tuvo que esforzarse al máximo y utilizar la única opción que estaba disponible en ese momento. Agarrando el mango de su espada, la balanceó como un bate de béisbol y desvió el rayo en dirección opuesta a él mismo. La idea originalmente parecía terriblemente delirante, pero por alguna razón funcionó. Una enorme onda sonora siguió a su colisión, ensordecimiento a Terra y Bella, que habían estado observando la furiosa guerra entre demonio y humano. Terra inmediatamente cubrió a Bella con el mismo, dándose cuenta de que con su pierna rota no sería capaz de correr y esconderse detrás de algo. Estaba asombrado por el hecho de que Cyrus había logrado repeler el ataque frontal del jefe. Además, no entendía cómo había logrado tal resultado, porque era obvio que antes de salir en la expedición, nuestro héroe había sido determinado como un luchador de nivel F. Pero simplemente observando la pelea dinámica, ni siquiera él, con su poder de Class B, podía interferir en absoluto. Era algo en el nivel de la absurdidad, así que era extremadamente difícil creer que Cyrus estuviera ocultando su poder. Sin embargo, al observar sus movimientos, estaba claro que su rango había sido determinado incorrectamente. Mientras se maravillaban de sus habilidades, el héroe mismo se maravillaba de las propiedades de su espada. Ahora no parecía tan inútil, porque con ella podía disipar la magia de la demonia y evitar el poder insano de sus ataques. Incluso Ney, que caminaba a su alrededor, estuvo de acuerdo con esto. Para ella, toda esta situación era asombrosa, porque era la primera persona a la que le había costado tanto matar. Excepto que había algo que Cyrus no había calculado, así que cuando ella levantó la mano, se tensó mucho. Reuniendo magia en la punta de su dedo, le recordó que fácilmente podría matar a Bella, que estaba sentada indefensa con una pierna herida. Al escuchar sus intenciones, el protagonista se apresuró hacia sus amigos sin pensarlo dos veces a tiempo de desviar el golpe. Justo un momento después, un rayo de luz se dirigió en su dirección para incinerar los cuerpos de las personas molestas. Sin embargo, en ese mismo momento, el resplandor rojo de la espada cortó su ataque, obligando a su mano a apartarse de su hoja. La demonia perdió su uña debido a este ataque. A pesar de ser interrumpida, Ney aún logró alcanzar a Cyrus gracias a su furiosa velocidad, salvando así 2 vidas humanas. Solo después de eso, el jefe sonrió, porque a pesar de ser interrumpida, no tendría problemas para atacar de nuevo. Girando hacia Bella, se impulsó desde el suelo con un fuerte tirón y corrió hacia ella en un intento de protegerla.
Ney pensaba que los humanos eran tontos, después de todo. Siempre harían cosas como esta para salvar a otros. Es por eso que los seres humanos siempre están detrás de los monstruos. En el siguiente instante, lanzó un rayo hacia esos tres, tratando de acabar con Cirrus de una vez por todas. Esta vez, nuestro héroe resultó ser demasiado lento. Corrió hacia Bella con todas sus fuerzas, pero llegar a ella antes del ataque parecía imposible. El sistema estaba bloqueado, y el rayo volaba justo pasado Terra, que ni siquiera podía hacer nada. Tratar de salvar a Bella podría haber sido un fracaso. Solo en los últimos segundos, el protagonista apareció frente a ellos, reflejando el rayo hacia el jefe. Había llegado a tiempo, después de todo. A partir de la onda de choque después de una colisión tan poderosa, la armadura de Bella se hizo añicos en pequeños pedazos y comenzó a desmoronarse. Cirrus finalmente pudo respirar aliviado al lograr alcanzar el rayo. Terra solo miraba con sorpresa la armadura que había sido destruida por los efectos del retroceso. La magia repelida volaba no muy lejos de Ney, que ni siquiera se volvía hacia la explosión que destruía este calabozo. Esto ya comenzaba a molestarla. Una vez más, había logrado no solo sobrevivir, sino también salvar a sus amigos. Nuestro héroe incluso impresionó a la demonia. Al siguiente momento, la poción hirviendo en el altar comenzó a burbujear y echar humo, haciendo que el jefe se tensara mucho. Ney estaba tan centrada en la batalla que se había olvidado de agregar leña para mantener la temperatura de la sangre del dios demonio. Si no se mantenía, todos los esfuerzos anteriores serían en vano. Para crear una nueva poción, tendrían que esperar otros 100 años, así que tenían que rectificar rápidamente la situación. Mientras tanto, Bella comenzó a respirar con dificultad, como si estuviera corriendo con una temperatura de 40 grados Celsius. Ella misma no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, así que se sorprendió mucho de que su cuerpo estuviera tan caliente. En ese mismo momento, la habilidad de Cirrus para provocar sensaciones alcanzó el 91%. Pero no fue esto lo que llamó su atención, sino el hecho de que Bella agarró su rostro con las manos y lo atrajo hacia ella. Las suaves manos de Bella alcanzaron el rostro de Cirrus, quien estaba confundido por su comportamiento. Ella tocó su rostro, pasando sus dedos suavemente sobre sus pómulos. Cualquiera que la hubiera visto en ese estado habría pensado que definitivamente estaba bajo algún tipo de hechizo. Inmediatamente lo atrajo más hacia ella en un intento de beso mientras Terra observaba horrorizada sus acciones audaces y sin vergüenza. Era la primera vez que la veían en ese estado de estupefacción, así que no sabían cómo reaccionar. Su hermoso aspecto le atrajo hacia ella, como si le pidiera a gritos que abandonara todo intento de apartarla de su lado y la dejara hacer lo que quisiera. El mero hecho de recordar su aspecto cuando tenía 8 años provocó en Cirrus una descarga eléctrica. Hubo una época en la que era muy delgada y narcisista y pensaba constantemente que todos los que le prestaban atención querían con ella. Gracias a ese recuerdo aleccionador, nuestro héroe se alejó al instante unos metros de ella, gritando que no quería que le tocara. Mientras tanto, Ney seguía preocupada por la sangre del dios demonio. Si la poción se enfriaba, tendría que pasar otros 100 años esperando a que se elaborara de nuevo. Para salvar su poción, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. No quería perder tanto tiempo más, así que levantó los cuerpos de los demonios muertos con sus poderes y los llevó al altar. Con un solo movimiento, creó una enorme ola de leña que podría mantener la temperatura adecuada. Más y más demonios fueron arrojados al fuego azul, haciendo que las llamas se elevaran más alto y quemaran con más intensidad. La jefa necesitaba hacer todos los esfuerzos para hervir la poción y finalmente llevarla al punto de estar lista. Mirando tal desperdicio, Cirrus resintió el hecho de que ella quisiera hervir su antídoto hasta secarlo, así que observó sus acciones con horror. Ahora pensaba que debía, por todos los medios, detenerla. Pero Ney fue más rápida que él, lo que causó que el protagonista tuviera dificultades para alcanzarla incluso con la punta de su espada. En ese caso, tenía que usar un plan de respaldo. Era necesario llevar su fuerza al límite y calentar su cuerpo hasta el punto en que la jefa ahora no pudiera esquivar sus golpes. Mientras ella se ocupaba de la leña para aumentar la temperatura del altar al máximo, Cirrus activó la última técnica restante de la espada divina de la ropa explosiva. Sin embargo, en su corazón, mantenía un deseo, el de derrotar a la jefa de este calabozo. Pero no podría hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Y para obtener ayuda, recurrió a Bella, quien no esperaba que él tomara su mano. Ahora tenía un camino para derrotar a Ney, pero necesitaba su cooperación. Frunciendo el ceño y enfatizando la seriedad de la conversación, le dijo lo que necesitaba hacer, apretando su mano cada vez más fuerte. Ella inmediatamente se sonrojó, escuchando el torrente de información sin creer lo que tendría que hacer. Pero no podía rechazar su ayuda.
Ciertamente no en esta condición. Mientras tanto, Terra no podía creer que esta fuera la forma en que Cyrus sería capaz de aumentar su fuerza y derrotar a la jefa. Además, la forma en que él le decía tan descaradamente tales cosas con una expresión justa lo enfurecía más y más. El protagonista se dio cuenta de lo difícil que sería para ella, pero necesitaba su ayuda. Por otro lado, los tres podrían quedarse atrapados en este calabozo para siempre. Mientras él le sujetaba la mano, el valor de los sentidos agitados aumentó unos cuantos puntos porcentuales más. Naturalmente, a Terra le molestaba lo descarado que él estaba haciendo al sujetarla de esa manera, así que se alteró y cortó instantáneamente su conexión. Le parecía que todo lo que Cyrus había dicho realmente sonaba a tonterías, así que no era de extrañar que no le creyeran, asumiendo que solo quería aprovecharse de Bella. En este momento, estaba ocurriendo una batalla sangrienta en la que muchos de sus camaradas habían muerto, y él estaba pensando en tales cosas vergonzosas. Girándose hacia Bella, Terra gritó órdenes para que ella no creyera lo que Cyrus estaba diciendo, pero era demasiado tarde. Ella era la única que no dudaba de nuestro héroe a pesar de que decía cosas tan embarazosas. En ese mismo momento, la esperanza de Terra en su cordura se desmoronó como un jarrón de cristal cayendo al suelo, impactándolo en lo más profundo. Ella estaba muy avergonzada de hacer tal cosa, así que Bella pidió que no la malinterpretaran. Ruborizándose hasta las orejas, enfatizó que solo había accedido a hacerlo para derrotar a la jefa y salvar sus vidas. En realidad, no quería hacer ese tipo de cosas con él en absoluto. Eso fue lo que dijo. Después de eso, comenzó a pasar sus manos temblorosas por sus mejillas, golpeando ocasionalmente su cabello. Para alguien que recordaba haberle ofrecido jugar juegos tontos cuando eran niños, era una decisión demasiado difícil. Permitirle tocar su piel era asqueroso. Cyrus inmediatamente recordó a Bella alcanzándolo, diciéndole que una vez que lo besara, tendría que ser responsable de él y cuidarlo. Sin darse cuenta, era como si estuviera inmerso en ese terrible recuerdo, lo que le envió escalofríos por la espalda, y gritó que no quería jugar con ella. Terra desesperadamente seguía pidiendo que no hicieran tales cosas frente a él y agarró su cabeza, recibiendo un golpe crítico en su corazón roto. Recordando cómo la había apartado de él cuando era niño, apenas se contuvo de hacer lo mismo en realidad. Pero no pudo y comenzó a apartarla más, haciéndola gritar. Agachándose en el suelo después, Cyrus comenzó a respirar con dificultad mientras la miraba. Estaba demasiado cerca, parecía como si fuera a morir. Bella se apoyó en su brazo, tratando de no respirar el polvo levantado por la caída, y no entendía por qué la apartaba. ¿Qué le pasaba? Sin embargo, después de eso, la ventana de información mostró que el nivel de Cyrus había aumentado y todos los valores de habilidad habían aumentado en 5000 puntos. Debió haber sido por los horrores que había visto del pasado. Bueno, eso fue ventajoso para todos, así que necesitaban tocarse aún más y recordar esos recuerdos repugnantes. Al principio tenía suficiente fuerza para seguir luchando contra el jefe, así que le agradeció por su ayuda, recogiendo su espada roja del suelo. Excepto que Bella no quería dejarlo ir tan fácilmente, sin creer que tendría la fuerza para una batalla tan larga y brutal. Además, un contacto tan breve no era suficiente para ella. Bella, apenas levantándose con su pierna rota, hizo una cara triste, frunciendo los labios y fingiendo estar molesta. En ese mismo momento, el valor de mezcla de sus sentimientos se disparó al 99%. Pero Cyrus, que recordaba su infancia, no se vio afectado por tales manipulaciones, así que le agradeció por su ayuda y se fue directo a la batalla. Bella no entendía por qué sus encantos no funcionaban, así que cayendo de rodillas, se estiró hacia él en un último intento desesperado de llamar su atención. Terra, por otro lado, apretó los puños de rabia. Resulta que Cyrus era más fuerte que él, así que no fue sorpresa que Bella estuviera enamorada de él, pero aún estaba curioso por preguntarle algo. Naturalmente, lo primero que vino a su mente fue que sería alguna broma ridícula de nuevo, pero aún así accedió a escucharlo. Mientras tanto, nuestro héroe corría a toda velocidad hacia el altar en el que Ney estaba trabajando con esmero. Lo único que le importaba en ese momento era la habilidad de la espada, matar, que solo se activaba con un golpe combinado a la cabeza y las piernas. No mucho tiempo atrás, aún le resultaba difícil golpear incluso la pierna del jefe, pero ahora todos sus valores de habilidad habían aumentado en 5000. Si lograba encontrar la oportunidad perfecta para atacar, podría activar el asesinato instantáneo que decidiría el resultado. Parecía que ni siquiera notaba el peligro que se acercaba por detrás, ya que se concentraba intensamente en asegurarse de que la temperatura de la poción fuera perfecta. Necesitaba hacerlo bien antes de que se enfriara. Mirando tranquilamente hacia atrás a Cyrus corriendo hacia ella,
tuvo una brillante idea sobre cómo usar a los sobrevivientes, especialmente a este que estaba en el camino. En ese mismo momento, estaba lista para darles la mayor recompensa, así que sonrió ante su genialidad y se elevó en el aire. Dominando a Cyrus, comenzó su monólogo, elogiando su nobleza. El jefe declaró que los humanos asquerosos podrían recibir una recompensa sin precedentes y convertirse en leña como un noble sacrificio para su hermosa poción. Para destruirlos con seguridad, decidió usar todo su poder, así que levantó las manos y comenzó a reunir magia demoníaca entre ellas en una gran bola dorada. Su recompensa incluía un asesinato instantáneo como premio por poder luchar contra ella durante un tiempo. Observando el enorme sol que aumentaba proporcionalmente, el protagonista no tenía idea de cómo detenerlo. El orbe parecía haber alcanzado un tamaño increíble y se convirtió en un sol que iluminaba cada rincón del calabozo. Al darse cuenta de que debía hacer algo, instantáneamente puso su espada bajo el golpe, esperando que esta vez no fallara. Solo que esta vez, el poder de su hechizo era diferente al de hace un rato. Cyrus, bajo el efecto del ataque, comenzó a crujir sus botas en el suelo en un intento por mantenerse en pie. Como consecuencia, su magia comenzó a drenarse demasiado rápido, por lo que se redujo a la mitad en cuestión de segundos. Con cada intento de cambiar el resultado del evento, se volvía más y más exhausto, por lo que parecía que no podía soportar su presión. Nuestro héroe hizo todo lo posible por mantenerse en su lugar, pero su poder mágico de 3000 se redujo a menos de 150. El tiempo se arrastró durante mucho tiempo, pero no indefinidamente. Finalmente, esta tortura de tiempo y números terminó, después de lo cual la magia del jefe se disipó, y Cyrus pudo exhalar un suspiro de alivio. Solona continuó sonriendo astutamente mientras miraba al exhausto Cyrus, quien observaba sus estadísticas con horror. Solo quedaban 11 unidades de magia. Desafortunadamente, esta cantidad era demasiado baja, lo que provocaba que ya no se activaran habilidades. Con estas estadísticas, ya no podía pelear, por lo que la batalla podría considerarse terminada. Naturalmente, Ney percibió esto y continuó riéndose de las personas tontas. En ese mismo momento, sus manos casi cayeron de la desesperanza y simplemente se quedó quieto hasta que fue tocado. Fue Bella quien tocó su mejilla y giró su cabeza en su dirección. Nuestro héroe se sorprendió mucho al verla en medio de todo, pero podría haber sido su salvación. Ella se dio cuenta de que él la necesitaba muy mal en ese momento, así que lo atrajo hacia ella y lo abrazó fuertemente como si fuera la última vez. Al ver su comportamiento, Terra estaba desconsolado, porque su corazón se rompía cada vez que ella tocaba a Cyrus. Bella había querido hablar sobre los sentimientos que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Desde que era una niña pequeña, le gustaba, pero no había tenido el coraje de decirlo entonces. Al tocar su piel aterciopelada, el protagonista aumentó su nivel en otras 5 unidades, lo que no pudo menos que alegrarle, porque el poder se volvió mucho más. Había tanta potencia y energía mágica que era difícil de imaginar. Era sorprendente porque al tocar a las demoníacas recibía mucho menos poder que al tocar a Bella. ¿Cuál era su secreto? Todos los valores aumentaron instantáneamente en 27.000 unidades, lo que era asombroso para la imaginación de una simple persona de rango F. Incluso el jefe no pudo resistir tal fuerza. Cubriéndose la cara ante tal poder abrumador, Ney pensó que era imposible, porque ahora no podía resistirlo. Ella no entendía de dónde sacaba tal fuerza, pero ahora solo una cosa estaba clara. Estos humanos aparentemente patéticos serían capaces de derrotar a los monstruos arrogantes, y a ella también. Debido a que Bella llegó en su ayuda a tiempo, Cyrus ganó tanta fuerza como fuera posible. Si no fuera por ella, los 3 podrían haber muerto en este calabozo, sin haber logrado salir. Sin embargo, ahora estaba abrumado por el poder, que estaba brotando, y ahora las posibilidades de victoria habían aumentado significativamente. Sin embargo, Ney no se sorprendió en absoluto por este cambio, y simplemente continuó mirándolo con desdén. Independientemente de cuánto aumentara su fuerza, seguía siendo un humano débil y ordinario. En comparación con los monstruos, no era más que una hormiga. Estaba segura de que los humanos eran simplemente criaturas impotentes, ni siquiera dignas de mención. Cada vez que la gente venía a ella, simplemente perdían su tiempo. Pero al siguiente momento, Cyrus desapareció del lugar donde había estado parado hace un segundo. Solo podía maravillarse de su velocidad. Pero aún así, seguía siendo segura, porque sin importar qué ataque hubiera preparado, siempre podría esquivarlo. Pero esta autoconfianza le jugó en contra, porque al siguiente momento, un corte relámpago le cortó la cara. Por supuesto, esto fue hecho por el protagonista, que se movía a una velocidad increíble. Usando la habilidad de asesinato instantáneo, cortó los últimos pedazos de tela de ella.
Su rostro también fue afectado, y cubierto de sangre verde, y la herida comenzó a arder como el infierno. Por primera vez en miles de años, pudo sentir el dolor que le había causado un ser humano. Agarrándose la cara con las manos, Ney no entendía cómo esto podría haber sucedido, y se volvió increíblemente enojada. Deteniéndose en el otro rincón del pasillo, Cyrus tomó la espada más cómodamente y activó el poder de la espada divina, que explotó la ropa. Afortunadamente, en este mismo momento, nuestro héroe logró alcanzar la carga máxima de la espada y desbloquear la habilidad secundaria, Origen de la Espada Santa. Mientras concentraba su poder para el último ataque, la jefa del calabozo gritó enojada a todo el salón. Los insultos que le lanzó a Cyrus por su rostro desfigurado resonaron en las frías paredes durante mucho tiempo, sin cesar ni por un segundo. Pero esto era solo el principio. De repente, comenzó a formarse una bola enorme sobre su cabeza, que podría destruir todo el calabozo de un solo golpe. Ahora todo lo que había mostrado antes parecía juego de niños, en contraste con lo que Ney quería hacer ahora. No había sentido tal oleada de emociones en mucho tiempo, y su rostro herido era solo la gota que colmaba su ira desbordante. Esta ira incontrolable se había apoderado por completo, y ahora comenzó a poner toda su fuerza en este ataque, esperando que nadie sobreviviera. Balanceando su espada, el protagonista intentó usar todos sus secretos que pudieran ayudarlo a sobrevivir. Ante todo, tenía que lidiar con esta bola gigante, y solo entonces con la jefa, que custodiaba su preciado antídoto. En un momento, la bola gigante comenzó a encogerse violentamente, alcanzando el tamaño de varios balones de baloncesto. Este coágulo concentrado fue dirigido por Ney hacia Cyrus, quien amablemente se mantenía quieto y sin moverse. Concentrándose en su objetivo, él balanceó su espada cargada con todas sus fuerzas, creando una onda de choque de poder extraordinario. Tal movimiento menor no podía distraerla de crear la esfera, y ella repitió su reciente error. En su ira, nuevamente olvidó que no todas las personas son solo insectos molestos. Sus ojos estaban nublados con pensamientos de destruir a Cyrus, así que ni siquiera intentó notar que el contorno de una espada dorada aparecía sobre ella, trayendo todo su peso hacia abajo. Tal poder hizo temblar el suelo bajo sus pies, y las estalactitas cayeron. En ese mismo momento, el hechizo incompleto se activó y explotó justo sobre su cabeza. El cuerpo de Ney, ya hundido en el suelo por la espada, fue dañado aún más por la ira desenfrenada que no pudo contener. Todo el polvo, junto con pequeñas partículas de roca, volaron en diferentes direcciones, bloqueando la vista de lo que le estaba sucediendo a la jefa mientras Cyrus seguía de pie. Escuchó el grito que venía de ella, sintió el temblor del suelo extendiéndose por varios cientos de metros, e intentó no caerse. Solo gracias a Bella pudo elevar sus habilidades a un nivel tan alto y obtener suficiente maná. Aunque ella lo ayudó, él seguía en el calabozo con una pierna rota y un cuerpo exhausto. Atrapada en una de las olas provenientes del epicentro de la explosión, su cuerpo rodó hacia la salida, levantando polvo. El polvo voló alrededor de la habitación durante varios minutos, pero eventualmente se disipó. Las espadas sagradas comenzaron a ser vistas, y la gran espada invocada por Cyrus se hizo añicos. Parecía que Ney estaba completamente derrotada, y nuestro héroe estaba seguro de que después de recibir tal lección, difícilmente podría recuperarse rápidamente. Así que declaró con confianza que había ganado. En ese mismo momento, apareció una notificación del sistema, diciendo que el tiempo de enfriamiento de la habilidad de la espada divina duraría 20 segundos. La jefa no pudo responder a esto. Estaba tendida boca abajo en el suelo, y ni siquiera estaba claro si estaba consciente o no. No había movimiento notable, así que Cyrus pensó que estaba muerta, y corrió rápidamente hacia el antídoto que quería. El único objetivo que perseguía en ese momento era la sangre del dios demoníaco, por la cual podría haber pagado con su vida. Sin embargo, recordando todos esos momentos en los que fue revuelto por dentro debido a la maldición, el protagonista estaba aún más convencido de que no había diferencia entre esto y la muerte. Apresurándose para llegar a la poción, no podía creer lo que veían sus ojos al finalmente lograr llegar allí. El humo verde que salía del caldero se mezclaba con la barrera mágica púrpura. Cuánto sufrimiento tuvo que pasar Cyrus solo para mirar este antídoto, y mucho menos beberlo. Cuando dio un paso adelante, se encontró nuevamente con una barrera invisible. El héroe asustado no entendía por qué la barrera seguía activada, ya que estaba seguro de que Ney ya no podía mantenerla ni controlarla. Sin embargo, no era así. Apoyando su primer par de manos en el suelo, ella se levantó lentamente, sin dejar de reírse de él. Algunas personas desafortunadas no pudieron vencerla, así que no se preocupaba por la poción en absoluto. Incluso podría dejarse a ella y a todos los monstruos del calabozo ser golpeados, pero nunca permitiría que las manos sucias de los humanos tocaran la sangre del dios demoníaco.
Esto puso muy nervioso a Cyrus, y estuvo a punto de comenzar a atacar todo lo que se movía. No se le permitió tomar el sorbo codiciado del antídoto y estaba muy enojado por eso. Envuelto en una aura dorada, dijo que se encargaría de ella en 9 segundos. Después de todo, eso era lo que tardaba en recargar la espada. Se acercaba cada vez más a Ney, amenazándola con la muerte, pero de repente escuchó gritos y se dio la vuelta. Allí vio a Bella. Estaba mortalmente herida, y Terra, que estaba igualmente golpeado que ella, le tendía la mano con manos temblorosas y gritando su nombre, pero ella nunca respondía. Cualquiera sin la fuerza de Cyrus habría pensado que estaba muerta, pero no él. La ventana del sistema mostraba que su nivel de salud estaba peligrosamente bajo, por lo que tuvo que darse prisa y llevarla al hospital. Pero ¿cómo podía hacer eso cuando estaba luchando contra uno de los jefes más peligrosos del calabozo? Al mismo tiempo, Ney se puso de pie, deseando destrozarlos en muchos pedazos pequeños para que la gente sufriera el mayor tiempo posible. Furiosa, gritó que no los dejaría escapar ni tomar la poción mientras ella siguiera respirando. Ahora realmente les iba a mostrar quién ganaría esta batalla, los humanos o los monstruos. Con cada segundo que pasaba, los problemas empeoraban, así que tuvo que elegir entre el antídoto y sus amigos, que se quedaban con él hasta el final. Había muchas oportunidades para escapar, pero si no fuera por Bella, habría terminado en la entrada del calabozo. Apresurándose hacia el protagonista, la jefa siseó e intentó agarrarlo rápidamente, pero no había nadie allí. Acercándose a sus amigos, se agachó junto a Bella, quien había estado colgando en sus brazos tan pronto como Cyrus la había recogido. Su conciencia no le permitía satisfacer sus caprichos, así que en la elección entre sus amigos y la poción, los eligió a ellos. Desafortunadamente, Terra tampoco pudo resistir la fuerza de la onda de choque y, con un último grito, cayó inconsciente. Era un buen tipo, a diferencia del capitán Sirius, así que nuestro héroe también lo salvó. Al mismo tiempo, ella estaba preocupada por encontrar a Sirius, quien había desaparecido de debajo de su nariz. Sin embargo, él no perdió tiempo. Varios cuerpos entorpecieron algo su rápida escapada, pero era más que realista. Había perdido el último de su fuerza, la jefa del calabozo cayó al suelo, tratando de recuperar el aliento lo más rápido posible, pero en ese momento, el protagonista ya estaba alcanzando la puerta principal. Aunque pudo salvar la poción de ser robada, todavía sentía una derrota humillante que no podía comprender. De hecho, habían logrado debilitarla y salir de la habitación, así que NE no dejó de maldecirlos a ellos y a toda la humanidad, y también de maravillarse de lo estúpidos que eran realmente, deteniéndose a mitad de camino hacia la valiosa sangre del dios demoníaco. Mientras tanto, Sirius intentaba correr sin parar porque Bella podía morir en sus brazos en cualquier momento. Llamando al sistema, le gritó que le mostrara la ruta más corta hacia la salida. El hospital, que pertenecía a uno de los gremios, era el mejor de toda la ciudad y tenía mucha prisa por llegar allí. Sin embargo, otro monstruo apareció en su camino. Un escalandromorfo demoníaco bloqueó repentinamente su camino. Sirius estaba completamente furioso cuando se encontró con el monstruo tan desafortunadamente, porque era cuestión de segundos. La distancia al hospital ya era bastante larga, y ni siquiera había salido del calabozo todavía. Sin embargo, la confianza en sus ojos nunca desapareció. No importaba que, estaba listo para salvar a Bella, así que no iba a perder tiempo con ningún bicho de baja categoría. Apretando los dientes hasta que le dolieran, la abrazó con fuerza y corrió aún más rápido hacia adelante. Por alguna razón, solo ahora ella pudo abrir los ojos brevemente, aunque todavía estaba al borde de la muerte y deliraba con recuerdos de su infancia. Antes no había sido bonita en absoluto, por eso todos los niños se burlaban de ella cuando se enteraron de que había sido rechazada después de su propuesta. No entendían cómo alguien podía comunicarse con ella en absoluto y constantemente se negaban a jugar con ella, pero había un niño que no la abandonó y la defendió. A diferencia de los demás, él no veía ninguna semejanza entre ella y el gorila, así que despreciaba a los otros niños que se divertían burlándose del aspecto de los demás. Algunos le aconsejaron que no se acercara a ella por si se infectaba con su fealdad. Otros comenzaron a burlarse de él, e incluso algunos le dijeron que jugara en la cancha de baloncesto en su lugar. Pero nada de esto le interesaba. Sirius no quería tener nada que ver con esos niños y se negaba obstinadamente a jugar con ellos. En un momento dado, ni siquiera podía soportar que le tiraran de la manga de la camisa y apartó la mano con demasiada fuerza. Su bofetada cayó justo en la mejilla de uno de los niños que le suplicaba que dejara en paz al monstruo. Así como había encontrado la fuerza para hacerlo de niño, lo volvió a hacer hoy. Levantando la espada que sostenía en su mano con Terra sobre su cabeza, nuestro héroe cortó al monstruo que bloqueaba la salida de un solo golpe. Ahora tenía mucha fuerza,
así que incluso un ataque con un hombre en su mano parecía un juego de niños. Con su arma, pudo cortar perfectamente al monstruo demoníaco y abrirse paso hacia la superficie. Cuando era niño, esa pequeña pelea había terminado en un moratón. Así que en cuanto Sirius fue desenganchado, extendió la mano hacia Bella y le ofreció continuar el juego. Anteriormente, ni siquiera podía esperar que alguien comenzara a hablarle, pero ahora sus deseos se estaban cumpliendo como en un cuento de hadas. Además, incluso ofreció jugar un juego de familia donde él sería el papá y ella sería la mamá. Su comportamiento la conmovió hasta el fondo y ella comenzó a llorar. Después de besarla en la frente, el protagonista respondió que a partir de ahora se hacía responsable y la protegería de los ofensores. Como dijo Sirius, cumplió su promesa e hizo todo lo posible por salvarle la vida a costa de la suya. No importa cuántos monstruos encontrara en su camino, tenía que seguir adelante y alcanzar su objetivo. Después de matar a los bichos diabólicos, solo aceleró, murmurando entre dientes que Bella estaría bien. Revisando el camino con el mapa proporcionado por el sistema, trató de no perderse y llevar a Bella al hospital a tiempo. Mientras él se preocupaba por sus amigos, Ney se quedó en el altar y miró el caldero de líquido verde de la sangre del dios demonio. No importaba que, necesitaba mantener la temperatura constante y no dejar que se enfriara. Los cuerpos de los demonios que ella usó como combustible fueron destruidos en la lucha contra los humanos. No quedaba nada para arrojar al fuego, lo que dejaba un último intento de llevar la sangre del dios demonio a la perfección. Saltando a las llamas, que instantáneamente brillaron de azul, se sacrificó. Un increíble grito de agonía se propagó por el pasillo. Mientras tanto, Sirius seguía siendo atacado por seres demoníacos de varios tamaños y tipos. Esta vez había un lagarto parecido a un dragón que no dejaba de escupir fuego que derretía incluso las piedras. Los ataques eran lo suficientemente poderosos como para matar a nuestro héroe, pero solo si dejaba de usar las habilidades del sistema. Por ahora, la criatura no podía hacerle mucho daño porque simplemente era demasiado rápido. Abriéndose paso a través de las llamas que ardían como lava caliente, Sirius continuó su movimiento hacia este dragón informe. Matarlo era una de las condiciones para un paso seguro por el calabozo, y era imposible dejarlo con vida. Al mismo tiempo, el cuerpo de NE seguía siendo consumido por la poción, que burbujeaba activamente después de que aumentara la temperatura. Ahora ya no podía servirlo y esperar que el dios demonio pudiera cuidarse solo. Continuó gritando hasta que sus pensamientos comenzaron a apagarse debido al doloroso shock. En ese mismo momento, la cabeza del lagarto fue separada de su cuerpo y los ataques cesaron, lo que permitió a Sirius buscar una salida de este lugar maldito. El cuerpo del dragón cayó al suelo con un rugido increíble. Era otra victoria a favor de los humanos. Era una maravilla como el grupo de Sirius había logrado superarlo. ¿Pero lo habían logrado realmente? Desafortunadamente, después del último golpe, la espada divina que hace explotar la ropa comenzó a desaparecer en el aire, lo que preocupó enormemente al protagonista. Apareció una notificación del sistema, recordándole que el contrato se había cumplido y el enemigo derrotado. Tomaría más de 12 horas devolver el arma después de que se completara la misión, tras lo cual podría usarse nuevamente. Pero no la necesitaría más tarde. No le quedaban otras armas, así que tuvo que esperar poder salir del calabozo sin sorpresas. Cada paso en la armadura creaba un eco increíble, por lo que todos afuera podían escuchar claramente a alguien acercarse. En ese momento, el escuadrón de Sirius apenas estaba emergiendo del calabozo, sus hombres regocijándose en voz alta de que habían logrado salir. Algunos cayeron justo en la entrada y otros tuvieron que arrastrar a su capitán, quien había sufrido a manos de NE apenas una hora antes. Culpa a nuestro héroe todo el camino porque casi muere en la habitación del jefe. Sosteniendo su estómago, se indignó de que su armadura de escamas de dragón no pudiera resistir el ataque. Sintiendo su poder, sonrió, sabiendo muy bien que ella fácilmente podría matar a Sirius y liberarlo de este bastardo que constantemente se interponía en su camino. Sin embargo, el hombre que luchaba por llegar al final escuchó un ruido y se volvió hacia el calabozo. Nadie esperaba ver a Sirius vivo. El hombre informó de inmediato al capitán que Sirius estaba vivo y corriendo en su dirección, pero Sirius pensó que era solo una alucinación causada por el exceso de trabajo. Cuando regresó para comprobarlo, se sorprendió mucho. Era realmente él. El ceño fruncido en su rostro gritaba que no estaba de humor para detenerse y perder el tiempo con tonterías. Sosteniendo a Bella en sus brazos y tirando de terra por el cuello de la camisa, corrió con confianza hacia la libertad. En ese momento, el capitán se aterró y sacó su espada para vengarse. Resentido por el hecho de que Sirius había ignorado sus órdenes y había huido, tratando de seguir secretamente al resto del grupo. Considerándose un gran capitán que podía dar cualquier orden,
dijo que nuestro héroe no estaba calificado para estar en el equipo expedicionario. El capitán vio perfectamente que tenía varias personas inconscientes en sus manos, así que lo advirtió abiertamente de no siquiera pensar en usar los recursos médicos del gremio para el tratamiento. Incluso amenazó con asegurarse de eso en ese mismo lugar. Pero ocurrió lo contrario, y la bota de Sirius llevó a cabo rápidamente una ejecución en la cara del capitán, haciéndole perder unos cuantos dientes más. Así, mató 2 pájaros de un tiro, despejó su camino y silenció al idiota. Sirius cayó sobre él con todo su peso, pisoteándolo en el suelo. Probablemente no solo él estaba esperando ese momento, porque nadie del grupo de expedición intentó detenerlo y simplemente miraban lo que estaba sucediendo. Aún así, al protagonista se le acababa el tiempo, así que siguió corriendo, tratando de llevar a sus amigos al hospital antes de que Sirius pudiera hacer algo. Mientras tanto, varios mercenarios se acercaron al capitán para verificar si estaba vivo. Otro mercenario estaba indignado por la insolencia de Sirius, que se atrevió a golpear al capitán. Ahora él estaría definitivamente muerto. Para el capitán, era una vergüenza pública, porque el hombre más débil del equipo había logrado sobrevivir al calabozo por sí solo, salvar a sus amigos y finalmente dejar inconsciente a Sirius. Ahora sus subordinados tenían que arrastrarlo al hospital del gremio en ropa interior. Sirius corría a toda velocidad entre casas y callejones para llegar al hospital del gremio. Tan pronto como cruzó el umbral, los médicos de guardia tomaron a las víctimas en una camilla y las llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Nuestro héroe apenas podía mantenerse en pie e intentaba recuperar el aliento. Su piel se volvió increíblemente pálida y sus ojos comenzaron a pegarse por el cansancio. Lo único que podía hacer en ese momento era respirar un suspiro de alivio y dejar a sus amigos en manos de los especialistas. Ahora necesitaba regresar al calabozo lo más pronto posible. Estaba a un paso de obtener la sangre del dios demoníaco para destruir el veneno que había absorbido involuntariamente en su cuerpo. Como un verdadero héroe agitando su capa, se dirigió hacia la salida del hospital. Mientras tanto, un círculo de color púrpura comenzó a formarse en el borde del caldero que Ney había custodiado hasta su muerte. Esta línea se asemejaba al movimiento de una corriente eléctrica. La sustancia verde seguía burbujeando y reuniéndose en una gran capa hasta que el centro se volvió naranja. Comenzó a cobrar vida y a bailar sobre la llama azul que lo había estado calentando durante cientos de años. Cuanto más empezaba a moverse, más alto saltaba hasta formar una fuente de decenas de metros de altura. Casi no quedaba nada de verdor, así que el color rojo predominaba en todos los aspectos, cayendo al suelo en grandes gotas. Algo vivo se encontraba en ese chorro y agitaba sus brazos. En algún momento, pareció que este líquido comenzaba a convertirse en una tela que repetía los movimientos de la criatura. Era una llama azul que reclamaba a más de una víctima. Finalmente, alcanzó la forma deseada, formando un dosel. No cualquier ser vivo podía presenciar este milagro, pero Satchel tenía mucha suerte. Al esconderse en la grieta, había salvado su vida más de una vez, porque si Ney la hubiera notado, no se habría sacrificado. ¿Pero realmente solo contribuyó a la finalización de la poción? Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer manos blancas como la nieve desde el frente del dosel, deseando ser liberadas. Estaba ansiosa por ver quién emergería, pero tenía miedo de hacer incluso el más mínimo movimiento. Después de que se abriera la cortina, sopló un frío helado desde la morgue, como si fuera una morgue. Se filtró por todas las grietas y dispersó el fondo del dosel, apagando las llamas. Satchel pudo sentir la aura emitida por la criatura bajo la cortina. Era aterradora en su concentración, lo que la hizo contener la respiración y cubrirse los ojos con la mano. Claramente era alguien muy poderoso. Con cada segundo que pasaba, sus ojos se abrían más y su corazón latía con desesperación. Podía sentir cientos de pequeñas agujas perforando sus huesos, penetrando en sus terminaciones nerviosas, pero tenía que contenerse para no gritar. Más tarde, muy lentamente, comenzaron a aparecer brazos y piernas, pareciéndose al cuerpo de un ser humano normal, y luego el tejido atravesó los huesos de su cráneo y formó cabello rojo. Por alguna razón, sonrió y respiró tranquilamente el aire del calabozo. La voz cansada estaba contenta de poder sentir emociones familiares, porque estaba feliz de estar de vuelta en su lugar de residencia. Tratando de acostumbrarse a la posición erguida de su cuerpo, movió lentamente sus miembros y orejas alargadas. Era el dios demoníaco Azatoth. Estirando sus brazos ampliamente, finalmente pudo gritar que había regresado al mundo humano. Desafortunadamente, Satchel era muy consciente de las consecuencias de tal encuentro, por lo que comenzó a hacer su camino rápidamente hacia el otro lado de la grieta. Este lugar se había vuelto demasiado peligroso, así que era imposible quedarse allí por más tiempo.
Sin embargo, Azatoth fue increíblemente rápido para reconocer los movimientos de una criatura viviente. Giró su mirada hacia la estrecha grieta y se detuvo, mirando de cerca. No había duda de que había claramente alguien allí. Acercándose instantáneamente a la pared, se detuvo a pocos centímetros de distancia y bajó la cabeza. Estaba ansioso por descubrir quién podría estar escondido allí, así que extendió su mano hacia adelante. Apenas tocando la roca fría, trazó una línea invisible con la punta de su uña y luego se alejó unos metros. Su poder era asombroso, porque después de su gesto, la pared desapareció de la vista, dispersándose en miles de partículas de polvo que cubrían el 80% del campo de visión. Utilizando un mínimo de sus habilidades, Azatoth logró destruir una de las paredes de apoyo, lo que formó una grieta gigante hasta arriba, después de lo cual el siguiente piso del laberíntico calabozo se desplomó. Los monstruos en el piso de abajo y más abajo no tenían idea de lo que estaba sucediendo y, por lo tanto, se sorprendieron enormemente cuando el suelo bajo sus pies explotó. Los gritos se extendieron por todas las habitaciones, pero la mayoría de las criaturas aún caían, incapaces de agarrarse a algo. Solo por un milagro casi todos ellos sobrevivieron y vieron una criatura desconocida levitar frente a Zatiel. Sin embargo, el dios demoníaco ni siquiera prestó atención a los monstruos, que cayeron bajo sus pies con un estruendo y huyeron gritando. La luz del día que conducía al mundo humano irritaba las retinas, así que algunas personas tuvieron que cubrirse los ojos y observar los eventos en esta posición. Solo mirando hacia arriba se podía notar que los otros monstruos que permanecían en sus pisos miraban curiosamente hacia abajo. Aún así, caer desde tal altura era bastante doloroso. Incluso las criaturas demoníacas más grandes que quedaron atrapadas bajo los escombros del piso apenas podían salir. Muchos pensaron de inmediato que NE lo había hecho, pero cuando miraron hacia arriba, vieron a una persona completamente desconocida. El techo del calabozo se había derrumbado y ahora los monstruos en el piso de abajo podían mirar libremente el sol cruzando el cielo. Desafortunadamente, ella ya no estaba porque Azatoth, que era mucho más fuerte que ella, había aparecido. Dado que ella había muerto dando su vida para dar a luz al dios demoníaco, él estaba buscando un nuevo sirviente para hacer su voluntad, pero tan pronto como dijo esto, todos se quedaron en silencio. Eran material desechable, así que sabían perfectamente que no tenían derecho a solicitar este puesto. Solo les quedaba una cosa por hacer, morir o huir. Sin embargo, en contra del instinto de autopreservación, todavía había un valiente demonio que inclinó la cabeza ante él y prometió seguirlo fielmente, porque quería seguir a alguien más fuerte que el señor NE. Creía que los monstruos eran la primera línea de defensa que había sobrevivido a través del tiempo, impulsada por el deseo de poder ilimitado. Cediendo a la tentación de estar bajo el ala de un majestuoso demonio, los monstruos cambiaron instantáneamente de opinión y expresaron el deseo de convertirse en sus sirvientes. Estaban listos para morir por él si tan solo los aceptara. Sin embargo, Azatoth tenía sus propios pensamientos sobre la situación. Entrecerrando los ojos, los examinó a todos y llegó a la misma conclusión. Eran demasiado repugnantes. Extendió la mano frente a él y la bajó suavemente. Tan pronto como el dios demoníaco lo hizo, líderes de sangre verde aparecieron instantáneamente en lugar de los monstruos. Con su poder, comprimió sus cuerpos en una pequeña bola, que explotó debido a la presión. No quería tener sirvientes repugnantes a su disposición, así que negó con el dedo en protesta y miró a Zatiel. Estaba toda golpeada y desgarrada, así que cayó impotente al suelo y esperó en silencio una muerte sin dolor. Estaba desesperada porque estaba frente a Dios mismo. Mientras tanto, Azatoth se puso de pie. Escondiendo las manos detrás de la espalda, la miró de arriba a abajo y la elogió. Para ser un demonio, Zatiel se veía bastante hermosa, así que le pidió que levantara la cabeza y abriera la boca. Pensamientos de todo tipo llenaban su mente, así que ni siquiera sabía si debía hacerlo. Sin embargo, quería vivir, así que no se atrevió a desobedecer. Podría ser un problema en el futuro, pero estaría viva. Las lágrimas en sus ojos rodaron más rápido cada vez, difuminando todo frente a ella. Finalmente, abrió la boca esperando lo que sucedería a continuación. Sin embargo, para su sorpresa, Azatoth solo extendió su mano derecha, que había cortado sin piedad con sus uñas antes. Liberando el líquido verde, me ordenó que lo bebiera. A diferencia de su apariencia, tenía un sabor bastante delicioso, y el efecto fue sorprendentemente inesperado. Sintiéndome ligera en mi cuerpo, me sorprendí enormemente cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Por primera vez en mi vida, pude conocer a un demonio que podía sanar. Fue una sensación incomparable que quería recordar para siempre. El cuerpo maltrecho, que había estado doliendo durante mucho tiempo, se curó a sí mismo, y las heridas sanaron al instante. Fue un verdadero milagro.
El dios demonio se inclinó hacia mí muy lentamente, para no asustarme, y tomó suavemente mi mentón. Sabía perfectamente que mi cuerpo había vuelto a un estado cómodo, así que no podía hacerme daño. Su sangre tiene la capacidad de reparar todo daño, fortalecer el sistema inmunológico y aumentar la fuerza. Mirando el rostro enrojecido de Satiel, agregó que beber tanta cantidad de líquido en lugar de comida aumenta la temperatura corporal y produce un efecto de relajación, promoviendo así el flujo sanguíneo. Al mismo tiempo, el sol comenzaba a acercarse al horizonte, creando oscuridad en el calabozo. Azatot lo notó y casi de inmediato me soltó, ordenándome que encontrara una habitación limpia para esperarlo. Estaba en un estado de relajación y mareo, así que instantáneamente lo obedecí y me escondí en el piso de abajo como se me ordenó. Al mismo tiempo, los últimos rayos cálidos del sol se reflejaban en los pisos de vidrio de la sede del gremio, arrojando rayos sobre las casas vecinas. Estaba diseñado para que un gigantesco tapiz con su escudo de armas pudiera encajar dentro de la fachada, por lo que el edificio parecía sólido. En uno de los pisos más altos había una oficina desde la cual se podían escuchar gritos locos al otro lado de la puerta de roble. Al mismo tiempo, se escuchó un rugido, provocado por un hombre de rango S llevando una armadura dorada en su mano derecha, empujó con fuerza la cabeza de Sirius contra su escritorio, que no era más delgado que la puerta. Darren estaba increíblemente enojado por el fracaso de la misión y por lo tanto ni siquiera miró su cuerpo herido, que los médicos del gremio habían revisado de pies a cabeza. Sirius, por otro lado, seguía disculpándose por ello e intentando ignorar el dolor de cabeza que lo hacía llorar. Tratando de enmendar su error, prometió que encontraría una solución. Si perdía su posición como capitán, se vería obligado a transferir al equipo y auditar los activos restantes del equipo de investigación. Todos temían esta situación, porque si comenzaban las auditorías, la comisión descubriría la venta secreta de los recursos del gremio. No solo había incriminado a su hermano, sino que se había atrevido a señalarlo. Darren no le gustaba nada esta situación. Liberando la cabeza de Sirius, le ordenó que volviera a sentarse y se callara mientras él ideaba un nuevo plan. Mientras hojeaba el documento, recordaba cómo, en su camino de regreso a la sede, le habían hablado de un tipo interesante. Aunque estaba en una unidad de reconocimiento de expedición bajo el mando de Sirius, se negaba a obedecer órdenes. Cuando Darren obtuvo la información sobre el A-Frank Series de la base de datos, frunció el ceño y se indignó porque su hermano había sido vencido por un tipo de tercera categoría. Pero esto tiene sus ventajas. Al menos ahora tienen a alguien a quien culpar por el fracaso de una misión importante. Cualquier negativa a obedecer las órdenes del capitán era castigable con la muerte por deserción, y todos lo sabían. Sin embargo, nuestro héroe no tenía tiempo para eso. Regresando a la habitación del jefe, se quedó paralizado en el lugar y comenzó a mirar a su alrededor. El techo estaba medio derrumbado y las piedras caían de las paredes, levantando polvo nuevamente. Incluso el hueco donde había visto accidentalmente a Sachiel estaba bloqueado firmemente y cerraba el paso. Al no ver el fuego en el altar, corrió hacia adelante lo más rápido que pudo, esperando solo que su antídoto estuviera bien. La cúpula protectora había sido eliminada después de la muerte de N.E., así que ni siquiera se detuvo frente a las escaleras y se acercó al caldero. Estaba completamente vacío. Ni siquiera quedaba un trozo del cuerpo del demonio ardiendo para mantener la temperatura. Solo quedaba un recipiente, allí de pie como recordatorio de que algo había sucedido. Sirius se quedó sin palabras cuando se dio cuenta de que había luchado en vano por la sangre del dios demonio. Debería haber huido inmediatamente con sus amigos, dejando atrás sus intentos de robar el antídoto. Sin embargo, el resultado habría sido el mismo. Al mismo tiempo que el protagonista se estaba volviendo loco y golpeando sus puños en sus muslos, una persona estaba sentada en uno de los pisos superiores observando la nueva luna. El resplandor del satélite envolvía las casas de la ciudad en una manta suave, el fuego en las ventanas de las cuales se había detenido. Solo un pañuelo rojo tendido sobre una pared caída agregaba un toque de color a la imagen gris. Era un chal grande con borlas amarillas que Sachiel usaba como ropa de cama. Sentada sobre él, esperaba a Azatot, quien le había prometido encontrarla tan pronto como cayera la noche. Sería mentira decir que estaba tranquila, porque esperar a una persona de tan alto rango que podría matar en un segundo la ponía nerviosa. De repente, un escalofrío recorrió su cuello por los movimientos blancos como la nieve que comenzaron a abrazarla cada vez más. Al principio estaba muy asustada, pero cuando se dio cuenta de que era el dios demonio, se relajó y le pidió que no lo volviera a hacer. Sin embargo, después de eso, la agarraron con su otra mano, tirándola hacia ellos por la cintura. Al ser capturada de esa manera, ya no pudo escapar, así que simplemente se quedó quieta.
El dios demonio mismo no se mostró tímido y presionó su piel muerta contra ella, haciéndola temblar de frío. En ese mismo momento, sintió algo suave tocar su piel entre los omóplatos, lo que la confundió por completo. Después de este abrazo, dudaba de que Azatoth estuviera parado detrás de ella. El ligero aliento que salió de su boca le hizo sentir hormigueo en la piel. Solo sus mejillas y orejas enrojecidas traicionaban cuán avergonzada estaba por la situación y preferiría haberse hundido en el suelo. Afortunadamente, a Sachiel la soltaron bastante rápido, lo que la sorprendió nuevamente. Los brazos que la habían envuelto suavemente alrededor de los hombros desaparecieron, haciendo que su cuerpo cayera hacia adelante. Pero ahora tenía la oportunidad de mirar al hombre que la había burlado tan descaradamente. Girando 180 grados, comenzó a dudar de sus propios ojos. La persona había saltado elegantemente sobre los escombros con rapidez, moviendo su largo cabello hacia un lado por inercia. Los ojos rojos que miraban directamente a los suyos, combinados con el cabello perlado que brillaba con la luz del lugar, aumentaban la atracción de Azatoth. Mientras se sentaba sobre el mantel rojo, sonrió gentilmente y preguntó por qué a Sachiel no le gustaban los abrazos. Era difícil de creer, porque ahora su apariencia era completamente diferente de lo que todos habían visto por la tarde. Resultó que perdía su fuerza por la noche y regresaba a su verdadera forma femenina. No había nada de qué sorprenderse, porque Sachiel tendría que acostumbrarse a eso. Tendría que defender al dios demonio por la noche. Sonriendo ampliamente, Azatoth lamió sus labios rosados y le ordenó que matara a cualquiera que tuviera intenciones hostiles hacia ella, de lo contrario, pagaría con su vida. La luna se estaba levantando lentamente detrás de ella, proyectando una sombra sobre su subordinada. Levantándose de su asiento nuevamente, se acercó a ella y la tomó por el mentón, pasando su pulgar por su mejilla. A partir de ese momento, Sachiel tuvo que olvidarse de intentar escapar o matar al dios demonio. Beber su sangre durante el día o incluso por la noche ayuda a Azatoth a resonar con la sangre de la persona que la bebió. De esta manera, ella puede encontrar instantáneamente la ubicación del fugitivo y matarlo a distancia. Por eso le aconsejó que escuchara y obedeciera en todo, para que no quisiera que alguien muriera. Al mismo tiempo, nuestro héroe, como un perro salvaje, corría por cada piso del calabozo, tratando de examinar todo cuidadosamente y encontrar la maldita poción. Esta vez, sin embargo, su suerte se alejó de él. Cada habitación que miraba estaba vacía y algunas puertas estaban bloqueadas. La sangre del dios demonio no estaba en ninguna parte. Corriendo por los pasillos que se desmoronaban, seguía buscándola, porque su esperanza no podía desvanecerse tan rápidamente. Sus ojos estaban cada vez más inyectados en sangre y su respiración cada vez más errática. Finalmente, decidió usar la ayuda del sistema y ordenó abrir el mapa. Cyrus estaba decidido a buscar en cada rincón del lugar, pase lo que pase. Arreglándose el cabello, Azatoth dijo que nunca habría querido cambiar su apariencia, pero esa era su naturaleza. Su corazón había estado sellado detrás de 7 cerraduras en el gremio Bravo durante mucho tiempo, por lo que de hecho había comenzado a convertirse en una persona débil e indefensa. Sin embargo, ahora había recuperado su cuerpo, gracias a lo cual al amanecer recuperaría sus fuerzas y se dirigiría a la sede del gremio. Todo lo que quedaba era esperar la noche, después de lo cual haría todo lo posible para recuperar su corazón. Entonces, toda la vida en el mundo será arrojada al caos y para siempre a su merced. Su plan, combinado con su fuerza, era sin duda perfecto, porque había conquistado a cualquier criatura viviente antes. Las muertes de docenas de monstruos en un segundo convencieron a Sachiel de sus capacidades, así que escuchó atentamente cada una de sus palabras. Sin embargo, mientras discutían tan calmadamente el plan para el día siguiente, se escuchó un rápido tintineo de metal en los corredores profundos del calabozo. Por supuesto que lo escucharon. Gracias a la amabilidad de Azatoth al curar a sus sirvientes, tenía un oído agudo y podía ver mejor en la oscuridad. Debido a esto, Sachiel consideraba peligroso cualquier sonido sospechoso y corrió a investigar. Protegiendo al dios demonio con su cuerpo, frunció el ceño y advirtió del acercamiento del intruso. Nadie la amenazaba en esta habitación, pero el objetivo tenía que ser destruido antes de que pudiera ver su escondite. Estaba a punto de correr lo más rápido posible, pero por alguna razón Azatoth la detuvo y le pidió que escuchara sus palabras. La desobediencia siempre era castigada con la muerte, así que ella volvió inmediatamente hacia él. El límite de distancia era una de las condiciones para la supervivencia. Los sirvientes del dios demonio no debían estar a más de 5 kilómetros de distancia de ella. Incluso un pequeño exceso del rango por 1 centímetro daba señal de escape, después de lo cual los cuerpos se inflamaban y explotaban. Azatoth podría haber guardado esta información para sí misma con el fin de jugar con las vidas de otras personas,
pero lo único que la detuvo de hacerlo fue su indefensión en la noche. Al mismo tiempo, Cyrus, gracias a la ayuda del sistema, supo que el precioso antídoto había sido trasladado a la parte del calabozo perteneciente a Nai. Por un lado, esta información lo hizo feliz, porque no tenía que cruzar el continente o descubrir que ya no estaba cerca, pero por otro lado, significaba encontrarse con un nuevo jefe. Afortunadamente, solo quedaba una habitación más por buscar, la última de cientos de habitaciones que garantizaba contener la poción. Mientras se acercaba a la enorme puerta, se sorprendió de no haber encontrado ningún monstruo, pero comenzó a prestar atención. Solo una vuelta lo separaba de la liberación deseada de la maldición. El tiempo pasado bajo su poder ya estaba en medio de su garganta, así que estaba listo para sobrevivir a enfrentamientos con docenas de jefes solo para alcanzar el objetivo. Con cada paso que daba, la puerta estaba más cerca de él, y su corazón latía con anticipación. No tenía idea de lo que podría haber allí y se dirigía felizmente hacia adelante, olvidándose completamente de Satiana. Su arma más fuerte eran sus piernas, que se habían vuelto mucho más ágiles bajo la influencia de la sangre de Dios. Levantando rápidamente su pierna, dio un golpe con todas sus fuerzas a nuestro héroe, que no había notado su presencia hasta el último momento. Imagina su sorpresa cuando vio al hombre que había estado luchando contra ella en el calabozo durante bastante tiempo. Debido a la confusión causada por el recuerdo del pasado, ella se relajó un poco y permitió que Cyrus evitara el golpe. Moliendo su armadura de metal, bajó la cabeza y comenzó a moverse. Moliendo su armadura de metal, bajó la mano al suelo y agarró la grieta que finalmente lo detuvo en seco. La mirada salvaje del protagonista le insinuaba que no tenía tiempo para meterse con ella. Sin embargo, Satiana misma no pensaba así. Su calma era envidiable, porque después de ponerse de pie sobre sus dos pies, le hizo un gesto para que retrocediera, llamándolo una persona repugnante. Mientras tanto, Azatoth se aburría en la habitación, mirando cada rincón. Solo la ausencia de la mitad de la pared, a través de la cual podía observar la vida de la ciudad, añadía a sus pensamientos sobre la imprudencia de la gente. Solo quedaban unas pocas horas antes del amanecer, después de lo cual cientos de familias serían destruidas y solo las más fuertes serían conquistadas. Mientras pateaba pequeñas piedras con sus pies descalzos, de repente sintió frío en su piel, y luego se agarró los hombros y se sentó. El dios demonio no entendía por qué su cuerpo temblaba como si fuera en respuesta a algo. La última vez que esto sucedió hace cientos de años, significaba que el cuerpo estaba reaccionando al corazón. Como un detector, podría encontrar fácilmente las cosas que necesitaba, pero la respuesta de su corazón la dejó de rodillas. Al mismo tiempo, Cyrus fue confrontado por Satie, quien no entendía por qué había regresado. Ne estaba muerta y la recompensa por su cabeza había sido cancelada, así que le aconsejó que regresara antes del amanecer. Por supuesto, los demonios eran criaturas bastante crueles que no conocían la palabra piedad ni misericordia. Sin embargo, no pudo evitar admitir que había sido salvada solo por la amabilidad de nuestro héroe. En un intento de agradecerle por su rescate, le dio un consejo que le habría salvado la vida. Él simplemente no entendía cómo ella había podido recuperarse tan rápidamente. Cyrus ignoró ingrato sus intentos de agradecerle y luego le preguntó sobre su secreto. Nadie podía volver a la normalidad tan rápidamente después de ser golpeado por Ne, pero ella lo había logrado. La única respuesta lógica en tal situación eran los hongos que él había arrojado en su grieta. Para los monstruos, no solo eran medicinales, sino también sabrosos, por lo que le interesaba su sabor. Esto hizo que la demonio se sintiera algo avergonzada. Satie instantáneamente se ruborizó y respondió con enojo que no eran sabrosos en absoluto. En su mente, era el hongo más asqueroso que había comido en su vida, así que le ordenó que no hiciera preguntas estúpidas y que se fuera. Al mismo tiempo, la habilidad de afecto que había estado rondando desde la última vez alcanzó el 70%. El rubor se extendió hasta sus orejas, haciendo que Cyrus reconociera de inmediato su mentira. Además, su afecto comenzó a crecer de nuevo, lo que finalmente lo convenció de que tenía razón. Pero ella no iba a escuchar su charla una segunda vez. En un intento de callarlo, Satie dio un giro de 360 grados y lo atacó en la cabeza. Pero mientras se luchaba contra ella, la fuerza del protagonista se había multiplicado por 10, y era muy fácil esquivar este golpe. Con su otro pie enfatizado, cortó el aire verticalmente y gritó que no sentía amor por él. Su charla era molesta, recordándole los eventos que habían tenido lugar medio día antes frente a la puerta de la habitación de Ney. Sin contener su fuerza, Satie golpeó a nuestro héroe justo en la nariz, después de lo cual se escuchó el crujido de un hueso ya roto. Por alguna razón, este era el lugar donde todos intentaban golpear. Cada paso que daba dejaba claro lo enfadada que estaba, así que Cyrus solo podía esquivar y bloquear los golpes.
Después de encontrarse con él, se sintió aún más disgustada con la gente. Poniendo toda su fuerza en su miembro, Zatiel lo bajó con un grito, causando una grieta en el suelo. Como puedes imaginar, el protagonista no estaba allí. Gracias a su velocidad frenética, logró evitar otro golpe y moverse a una distancia segura. Ella estaba lista para jurar con su vida que el ataque fue rápido y certero, pero él aún logró esquivarla. Al acercarse a la puerta, Cyrus saludó y le sonrió. Dijo que tenía algo urgente que hacer y prometió jugar más tarde. Extendiendo la mano temblorosa hacia la bisagra de la puerta, nuestro héroe sintió la aura de la sangre del dios demonio y la tocó ansiosamente. Había recorrido todas las habitaciones de todos los pisos, así que estaba seguro del mapa del sistema, que solo conducía hacia adelante. Sin embargo, la entrada se abrió ante él. Durante algún tiempo, mientras intentaba llegar a la habitación, pudo escuchar el susurro de pies descalzos, que se acercaban cada vez más a la puerta. ¿Quién habría pensado que en lugar de un caldero de líquido verde, vería a una hermosa mujer que había expresado el deseo de ser la primera en conocerlo? Parpadeando varias veces, no podía creer lo que veían sus ojos. Cyrus lo atribuyó a la luz de la luna, que lo estaba cegando después de vagar por los oscuros corredores durante horas, así que se limpió la cara a fondo y miró hacia adelante nuevamente. Obviamente, la imagen no había cambiado. Solo la mirada humillante de Azatoth dejaba claro que aunque tenía un cuerpo humano, no era un ser humano. El dios demonio ni siquiera intentó hablar con él, pero observó cuidadosamente cada uno de sus movimientos. Empujándolo suavemente hacia atrás, comenzó a acercarse a él ante los gritos de Zatiel, que no entendía qué estaba haciendo. En ese momento, cayó el silencio entre ellos. Todos pensaban solo en sus propias cosas, pero en un momento dado, el dios demonio tensó su brazo y agarró al protagonista por algo muy importante para él. El dolor irradiaba por todo su cuerpo y cada miembro se entumeció. Es muy probable que el rey Neis, que incineraba cuerpos en un segundo, causara menos dolor que una manipulación tan insidiosa. Desafortunadamente, ella sabía dónde apuntar y golpeó el lugar sagrado con mucha precisión, lo que bloqueó su capacidad para moverse y hablar normalmente durante un tiempo. Gracias a esto, ella pudo analizar su cuerpo con más detalle y se sorprendió mucho. El corazón que ella quería tomar de la guildia llegó a ella. Por alguna razón, estaba implantado en el cuerpo de Cyrus, que no era nada interesante. Cuando recuperó el conocimiento, esperó a que Azatoth aflojara su agarre y la empujó lejos. Sus gritos asustaron incluso a Zatiel. Ahora ella definitivamente era una amenaza que podía quitarle la vida. Sin embargo, porque la había tocado, el sistema reconoció la sangre del dios demonio, lo que causó muchos problemas. Ambos estaban confundidos por este giro inesperado de los acontecimientos y se miraron el uno al otro durante mucho tiempo. Era bastante extraño, así que Cyrus se preguntó en voz baja cómo se había convertido en humana y si era realmente cierto. Era poco probable que una simple poción pudiera hacer crecer un cuerpo completo. Agarrando rápidamente su mano, hizo un pequeño corte en su palma. Cada minuto era más extraño que el anterior, lo que hizo que Zatiel se apresurara a ayudar a Azatoth, quien le hizo un gesto para que se detuviera. Si su sangre es el antídoto, entonces beberla le permitirá volver a una vida normal y deshacerse de las molestas ventanas del sistema. Tirando de su mano hacia él, comenzó a beber la sangre, tratando de sentir los cambios por dentro. Pero no hubo cambios, solo una desagradable sensación de hormigueo al ver el corte y su irritación, haciendo que Azatoth siseara de dolor. Cyrus poseía su corazón, por lo que ella no podía hacer ningún movimiento innecesario. Finalmente la soltó, y el sistema le informó que no hubo efecto de desintoxicación, por lo que le quedaban 101 días de vida. Era confuso. Después de todo, el sistema lo había llevado al antídoto y lo había identificado con precisión, pero ahora por alguna razón decía que no estaba funcionando. Pero no era sorprendente, porque después de regresar a un simple cuerpo femenino, ella se volvió inútil. Así como ella cambió su apariencia, la sangre cambió sus propiedades, por lo que era ineficaz por la noche. Al mismo tiempo, Zatiel vio una sonrisa en el rostro del dios demonio y se apresuró a protegerla. Parándose entre ellos, pateó la mano de nuestro héroe, que podría haber perdido su preciosa vida. Como se mencionó anteriormente, ella tenía que matar a cualquiera que representara una amenaza. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para lanzarlo varios metros hacia atrás, pero logró ponerse de pie. Desafortunadamente, tenía 2 demonios en su contra y el tiempo se agotaba. Parecía que incluso el sistema estaba en su contra para obtener el antídoto. Cada vez, surgía algo impredecible e interfería con sus planes. Pero esta vez, Cyrus tendría que resolver el misterio. Al mismo tiempo, Azatoth también se estaba enfadando.
Alguien insignificante había logrado apoderarse de su corazón. No sería nada, pero se convirtió en pequeñas partes y migró por su cuerpo, incluyendo detenerse en los lugares más sucios. En este caso, tendría que intentar recuperar cada pieza y volver a armar el corazón. Lamiendo sus labios, comenzó a acercarse a él y a asustarlo con su expresión. Con cada paso que daba, él comenzaba a retroceder. Después de que ella tuviera su camino, su cuerpo se convertiría en un charco espeso, que serviría como castigo por usar sus poderes sin permiso. Cyrus mismo seguía preguntándose si algo más que la sangre podría ser el antídoto y la examinaba detenidamente. Tenía que sobreponerse y superar su miedo a la poderosa criatura que estaba cazando. Atreviéndose a dar un paso, Azatoth sonrió y señaló hacia abajo. Por supuesto, los demonios habían sentido que el suelo se movía antes que él, así que esperaban ansiosamente ver qué haría a continuación. Instantáneamente, pedazos de tierra volaron por el aire, después de lo cual el protagonista tambaleó y retrocedió. Mientras recorría los pisos, no notó ningún monstruo, pero por alguna razón un demonio araña apareció frente a él en ese mismo momento. Agitando sus brazos humanos, gritó fuertemente y llamó al dios demonio, cuya aura podía sentir a miles de kilómetros de distancia. Mientras envolvía a otra víctima en un capullo, olió un olor agradable, así que salió de su cueva y se dirigió en dirección al olor. Tenía muchas emociones revoloteando dentro de ella, porque había tenido que esperar cientos de años desde la última vez. Incluso la pequeña campana que le había dado una vez no había perdido su brillo y seguía sonando alegremente. Hannah nunca se la quitó del cuello, por lo que Azatoth la reconoció. Creía que al ser tan fiel durante tanto tiempo, había demostrado su lealtad y merecía un sorbo de sangre. Ahora el dios demonio debería pertenecerle solo a ella. Tal persuasión desafortunada no funcionó en absoluto para Azatoth. Cualquier cosa que hubiera prometido antes ahora estaba detrás de ella. Ahora estaba viviendo una nueva vida y no tenía que demostrar nada a nadie. Confiando en la fuerza de Zatiel, ni siquiera se movió, esperando una batalla interesante. Pero en el mismo segundo, Cyrus la agarró por la cintura y la apartó. Tal descuido fue fatal para ambos, porque sea lo que fuera que Han estuviera planeando, el cuerpo humano es bastante frágil para los ataques de monstruos. Azatoth trató de detenerlo y decirle que tenía protectores, pero él no escuchó nada. Lo único en lo que podía pensar en este lío era secuestrar al dios demonio. Sea cual sea su secreto, mientras estuviera con él, podría experimentar. Al mismo tiempo, Hannah estaba decepcionada con ella. Le había llevado tanto tiempo llegar hasta ella, y había matado a muchas personas que la habían atacado, y aún así Azatoth había desaparecido tan fácilmente. Con docenas de patas, corrió para alcanzarlos. Cyrus ya estaba saltando hacia una grieta en la pared, tratando de aumentar la distancia, pero el grito del monstruo lo alcanzaba. Estaba muy enojada, corriendo de un lado a otro, porque no podía pasar por la brecha en absoluto y no sabía qué hacer. Afortunadamente, nuestro héroe logró alejarse lo suficiente como para confundirla entre los pisos y no pudo seguir el aura. Solo rompiendo los calabozos en línea recta podían acortar la distancia y capturarlos. Sin embargo, quedaba la pregunta de cómo un monstruo de nivel jefe podía llegar al calabozo tan rápido. Era demasiado tarde para pensar en ello, porque lo primero que tenían que hacer era esconder a Azatoth, que ni siquiera estaba resistiendo. Superando los límites de la fuerza humana, Cyrus volvió a ganar una velocidad increíble, corriendo entre las casas de la gente. La luz de su linterna a veces iluminaba las calles donde se escondía de los transeúntes, pero nunca pudieron notarlo. En ese mismo momento, Hannah determinó la dirección del aura del dios demonio y, empujándose contra las paredes, ganó velocidad para romper con éxito la pared que conducía directamente a la calle. Saliendo al aire fresco, gritó frenéticamente, exigiendo que Azatoth fuera devuelto. Había pasado mucho tiempo desde que la mujer araña había salido voluntariamente a una ciudad tan grande, porque más a menudo eran personas del gremio quienes venían a ella y quedaban envueltas para siempre. Era una gran oportunidad para recordar su juventud. Con un suspiro de alivio, Cyrus miró a los lados, tratando de determinar si todavía los estaban siguiendo. Pero Azatoth habló de nuevo y dijo que Gana se había quedado atrás antes de que ingresaran a la ciudad. En un intento por reconocer dónde estaban ahora, ella le preguntó directamente dónde la había llevado, pero la información no era del todo reconfortante. En este momento, estaban tumbados en el suelo del pasillo del gremio valiente. El sol aún no había salido por encima del horizonte y su fuerza no había regresado, pero tenía un plan de respaldo. Dado que su corazón había venido a ella por sí mismo, no necesitaba preocuparse por su defensa. Solo tenía que recoger todas las piezas y reunir de nuevo sus poderes. Azatoth esperaba con ansias ese momento en que pudiera matar por el corazón sellado.
Abrazándolo cariñosamente por el cuello, hizo una cara inocente y le contó una triste historia. Había encantado a muchos tontos en su vida, así que tenía suficiente experiencia en tales maquinaciones. El dios demonio decidió apelar a la compasión y le contó cómo una vez fue maldecida por un terrible monstruo. Como miembro del gremio, conoció a un jefe que lanzó un hechizo de muerte. Si no encontraba a un hombre que estuviera de acuerdo en casarse con ella, moriría de la peor muerte posible. Este cuento de hadas banal para niños avergonzó a Cyrus. Azatoth le rogó que la ayudara tan llorosamente que el protagonista no pudo resistirse y eventualmente estuvo de acuerdo. Tratando de detener el sangrado nasal, dijo que era lo suficientemente valiente y honesto como para ayudar a cualquiera, especialmente a ella, con una tarea tan difícil. En respuesta a la valentía de Cyrus, Azatoth se lanzó literalmente hacia él con palabras de gratitud. Interpretó su papel perfectamente, por lo que fue increíblemente fácil convencerlo. El dios demonio presionó por compasión de todas las maneras posibles, lo que lo dejó simplemente confundido. Su voz interior gritaba que no debería creer en un extraño que podría traicionarlo en cualquier momento, causando un tormento insoportable a su alma bondadosa. Pero sus deseos eran más fuertes que su pensamiento sobrio, y así Cyrus dejó de resistirse. A los héroes de todos los rangos se les enseñaba a ayudar a las personas, independientemente del tamaño de su problema, así que se negó a quedarse de brazos cruzados y cargar toda la responsabilidad sobre el gremio. En este caso, estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvar a una chica inocente, abrazándola fuertemente por la cintura. Estaba seguro de que esto serviría para sanar un poco sus heridas internas, como ella había pedido tan llorosamente. Pero Azatoth solo estaba esperando eso. No vio lo amplia que se estiraba su sonrisa mientras comenzaba a tomar las piezas de su corazón, lo que hizo increíblemente feliz al dios demonio. Solo tenía que caer tan bajo una vez, y luego recuperaría su poder y su trono para siempre. Había ganado un poder total sobre los vivos, y estaría encantado de matar a cada héroe en el planeta y a las personas que de alguna manera estuvieran conectadas con ellos. Pero este dulce momento se interrumpió cuando sintió un toque en su pierna. Cyrus estaba acostumbrado a la cantidad de criaturas extrañas que se cruzaban en su camino, por lo que no le habría sorprendido si Azatoth tuviera un miembro adicional. En este caso, deliberadamente miró hacia abajo para encontrar la cola, pero no estaba. Las ropas blancas que cubrían su cuerpo comenzaron a desprenderse, ya que estaba volviendo a su otro cuerpo, el de un hombre, al acercarse el amanecer. El protagonista notó de inmediato estos cambios menores, pero no los hizo públicos. Sus músculos crecieron más fuertes y grandes a medida que tomaba partes del corazón, lo que hizo que Cyrus se asustara seriamente. Gritó y se alejó de ella, mirándola con ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, se dio cuenta de que estaba siendo aprovechado. Era la única forma en que podía escapar de la muerte que se había acercado demasiado a él. Tan pronto como no la llamó después de eso, le prohibió acercarse a menos de 3 metros para siempre. Rápidamente se alejó de Azatoth, se apoyó contra la pared porque podía ver esa mirada sangrienta que seguía cada uno de sus movimientos. Obviamente, ella estaba descontenta con su repentino cambio de comportamiento, pero no iba a revelar sus intenciones. En ese momento, la princesa Yug rodó fuera de su bolsillo, quien había dormido cálidamente durante toda la batalla con N y Sadiel, se enrolló fácilmente en su cuerpo de lagarto. Nadie lo notó, porque estaban demasiado impresionados con el comportamiento del otro. La voz de nuestro héroe temblaba y su piel estaba pálida, como la de un muerto, pero aún se atrevió a preguntar quién era ella. En respuesta a una pregunta tan estúpida, ella golpeó la pared junto a su cabeza con toda la fuerza de un cuerpo humano. Azatoth francamente no quería revelar sus cartas, así que continuó con el espectáculo. Con su voz melosa, comenzó a pedir de nuevo ser salvada de la muerte inminente, usando su cuerpo también. Sin embargo, nuestro héroe no pudo repetir su error, así que le hizo una mueca de odio. Su desconfianza arruinó por completo su plan. En primer lugar, intentó trabajar sin ser notada para poder lanzar un ataque masivo al gremio, pero si eso no funcionaba, tenía un plan de respaldo que no quería usar. Con cada segundo que pasaba, su cuerpo estaba comenzando a cambiar más y más, lo que la hacía necesitar apurarse en su seducción. Prestándole atención al hecho de que él ya había aceptado ayudarla, Azatoth comenzó a acercarse nuevamente a su rostro. Estaba a punto de besarlo, pero en ese mismo momento vieron un brillo brillante irradiando del cuerpo de un lagarto desconocido. Protegiendo sus ojos de la luz, esperaron hasta que pasara, y luego vieron al demonio caer muerto en los fríos azulejos frente a ellos. Yug había gastado demasiada energía restaurando su cuerpo, así que tenía un hambre insoportable. Rogándole que le encontrara comida, incluso se inclinó, después de lo cual volvió a caer.
A diferencia del juego de Azatote, ella realmente necesitaba ayuda. Su aparición solo significaba que él tenía un problema más del que preocuparse, pero al mismo tiempo, Yuk se convirtió en su salvación. Al darse cuenta de que esta era la única forma en que podía salvar su miserable vida, Cyrus reunió fuerzas y respondió rápidamente al dios demonio sobre sus intenciones de ayudarla primero. Nunca desperdiciaba palabras, ya que luego prometió ayudar a Azatote ella misma. Por supuesto, no sabía qué comían los demonios, pero recordaba la ubicación de la cocina del gremio. Levantándose rápidamente, aprovechó la situación y, como humo, evaporó de su vista. Tratando de idear un plan de escape, nuestro héroe se deslizó lentamente por los cajones de la cocina en busca de comida. Desesperadamente necesitaba ganar tiempo hasta que aparecieran los otros héroes. Puso la sartén en el fuego y comenzó a mover la espátula sobre su superficie, pretendiendo calentarla. ¿Pero qué puede hacer en esta situación? El olvidado Yuk y Azatote, que contiene el antídoto para la salvación, cayeron sobre su cuello. Si no logra descubrir su secreto, Cyrus tiene todas las posibilidades de morir. A pesar de todo en el mundo, no quería tener contacto con una criatura que cambia su cuerpo, así que estaba triste, dándose cuenta de que no podía hacerlo. En ese mismo momento, Azatote misma se acercó a él, queriendo su poder en ese mismo momento, sin esperar al amanecer. La realización de que la persona que tiene su corazón estaba parada justo frente a ella no le permitía observar la situación con calma. Si él no retrocedía voluntariamente, entonces tendría que usar toda su fuerza para lograr su objetivo. Incluso después de escuchar 100 negativas, el dios demonio no tenía la intención de retroceder, porque la guerra que había tenido lugar cientos de años atrás con la raza humana la había marcado con un estigma que no la dejaría olvidarlo. La venganza la impulsaba, y ella quería recuperarse lo antes posible. Si la amabilidad de Azatote no funcionaba en él, lo obligaría a someterse. La forma en que había sorprendido a Cyrus lo había sorprendido enormemente. Las manos frías que tocaban su cuerpo lo hicieron estremecerse y quedarse allí sin aliento. Quitando la sartén caliente de la estufa, escapó instantáneamente de su agarre, riendo nerviosamente todo el tiempo. Había tenido muchos contratiempos en su vida, incluido el que había estado estrechamente relacionado con la esposa de Sirius, pero no quería cometer los mismos errores nuevamente. Buscando a la princesa Yuk por todo el suelo, gritó en voz alta que la comida la estaba esperando, pero nadie respondió. El protagonista no tenía idea de dónde podría encontrarla, así que buscó por todas partes. Al mismo tiempo, Azatote se estaba volviendo increíblemente enojada por su impotencia. El cuerpo humano ni siquiera tenía la fuerza para detenerlo, y mucho menos para empujarlo contra la pared. A este ritmo, su plan fracasaría miserablemente y tendría que luchar contra toda la multitud del Bread Guild. Tenía que ir con él en busca de la princesa, pero el lugar donde la encontraron sorprendió a ambos. Su ágil cola estaba azotando la puerta del baño como un látigo, así que inmediatamente miraron dentro. Allí, ella estaba bebiendo cada botella de químico que veía, lo cual claramente no estaba destinado para uso interno. Sirius estaba sinceramente preocupado por esto e instantáneamente se apresuró a quitarle la botella, pero no sucedió nada. Funcionaba para ella como el alcohol, así que estaba en contra de que la impidieran divertirse. La comida que trajo tampoco fue ignorada, ya que la carne frita servía más que bien como aperitivo para el blanqueador. El calabozo nunca había tenido tales delicias, así que tuvieron que comer algunos restos, pero ahora, Yuk realmente estaba disfrutando de la oportunidad. Sus peticiones terminaron, y luego Azatote pasó al ataque. Las promesas debían cumplirse, así que estaba esperando el momento en que él la salvara de la maldición. Sin embargo, Sirius aún lograba encontrar excusas para que lo dejara en paz. Las excusas hicieron que ella alzara la voz y gritara. Agarrando su muñeca, el dios demonio empujó a nuestro héroe contra la pared y le pidió que no se moviera. El tiempo se estaba acabando, y ella comenzó a insinuar abiertamente que no quería esperar más. Era hora de vengarse de toda la humanidad, después de lo cual besó a Sirius, quien luego brilló intensamente. El sistema reaccionó al toque de Azatote y luego emitió un mensaje sobre el regreso del arma. La espada divina que hacía explotar la ropa funcionaba perfectamente como siempre, pero en nuestro caso se usó contra el protagonista. La ropa con la armadura desapareció instantáneamente, permitiendo que los demonios vieran al desnudo a Ceres. Esta situación jugó a favor de Azatote, quien encontró más fácil llegar a su corazón, que respondía a sus peticiones. No entendía por qué el sistema había salido justo ahora, pero sus órdenes eran muy escandalosas. Esta vez tenía que cumplir una de las misiones más vergonzosas, correr desnudo por las calles de la ciudad y saludar a 33 personas. No se dijo nada sobre una recompensa, pero como castigo lo arrastrarían de vuelta al paraíso avanzado.
Esto era equivalente a morir antes de poder obtener el antídoto. Así que al mirar la ilusión que apareció detrás de él, se quedó congelado en su lugar. Las puertas del paraíso se abrieron instantáneamente frente a él, permitiéndole mirar a las personas que no cumplían las condiciones del sistema. Tenía en cuenta los deseos y el odio de los gobernantes, por lo que sabía exactamente cómo castigar. Todo el tiempo libre estaba lleno de oscuridad, a través de la cual apenas podía ver las siluetas de los hombres drogados que lo llamaban incansablemente hacia ellos. Este era el límite de su comprensión de la situación, porque parecía que el sistema solo estaba bromeando y mostrándole una pesadilla. Solo después de limpiarse los ojos varias veces, Ceres cerró violentamente la puerta y gritó. Mirando a Azatote y Yug, estaba convencido de que no podían ver nada más que su cuerpo desnudo, así que apenas se cubrió con el trozo de tela que había encontrado. Ahora comenzó a pensar cuidadosamente en cómo cubrirse adecuadamente. Sin embargo, en cualquier caso, sería motivo de risa a los ojos de la gente, así que tomó medidas de emergencia. Rogando a la princesa que cuidara de Azatote, nuestro héroe corrió hacia el pasillo y, afortunadamente, nadie lo siguió. Maldiciendo al sistema, corrió inquieto entre las oficinas de la corporación, rogando a Dios que nadie lo viera. La reacción de Ceres sorprendió a la princesa, quien tomó en serio el hecho de que las personas salieran desnudas. Azatote, por otro lado, interpretó su comportamiento como una huida, por lo que comenzó a odiarlo aún más. Ahora no le quedaba más opción que esperar hasta la mañana. Siendo educada, Yug le ofreció una bebida de lejía, que era increíblemente sabrosa para los demonios. Solo que ahora el dios demonio estaba en el cuerpo de un humano, cuyo estómago podía ser quemado por el químico. Al mismo tiempo, Ceres finalmente descubrió cómo aprovechar al máximo el tejido que el sistema le proporcionó. En lugar de avergonzarse y mostrar su rostro a todos, lo cubrió y salió corriendo. Era la única opción adecuada en ese momento, y nadie lo reconocería por las noticias. En ese momento, la mayoría de las personas estaban en la plaza de Barbacoa, así que lo primero que hizo fue correr allí para terminar todo de una vez. Sin embargo, olvidó que Hannah todavía estaba tratando de encontrarlo, así que ni siquiera conocía el rastro. Ella se rió a carcajadas mientras miraba alrededor de la ciudad, elogiando su rapidez. Gracias a ella y al pequeño tamaño del cuerpo humano, logró desaparecer de su vista, pero ella ya había logrado sentir la presencia de Ceres en uno de los vecindarios. Ahora estaba segura de que no permitiría que él escapara de sus garras con vida. Y así concluye el video. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Gracias por ver.